Éxodo capítulo 4 versículo 11. El tema que estaremos compartiendo hoy es cómo escuchar la voz de Dios, la cuarta parte en esta serie. Cómo escuchar la voz de Dios. Dice Éxodo capítulo 4 versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Es una pregunta retórica que en sí auto o sola se responde, y él mismo dice: ¿no soy yo Jehová? Amén. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Padre Celestial, pedimos, Señor, que hoy en esta tarde sea tu boca, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que no solamente hoy, sino a cada día, Señor, podamos tener un oído sensible para escuchar tu voz. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Sabía usted, hermanos, que la voz más fuerte? Dice: pastor, usted no conoce a mi esposa, cómo grita en la casa. Bueno, pero ¿sabe qué? La voz más fuerte, de acuerdo con el Guinness Record, pertenece a una asistente de enseñanza, Jill Drake, en Kent, Inglaterra. La mujer que tiene la voz más alta, ella gritó y alcanzó, fíjese, los decibelios 129. Decibelios 129. Usted dirá: pues ¿qué tan fuerte es eso, pastor? Si usted ha ido a un concierto, ese concierto es un promedio. Pero si usted ha ido o fue a un concierto de AC/DC, ese es el nivel. Retumba y que escuchen los oídos. Ese fue el nivel, que es equivalente a un grupo o a este grupo de personas, más o menos, que esos martillos que le llaman de neumáticos o pistolas para sacar las llantas de los autos que están ponchados. Bueno, el ruido que hace esa cosa, aunque es un poquito menos, es un promedio de lo que esta mujer, cuando ella da el grito, ese es su nivel. Es el récord Guinness más alto en esa voz de esa persona. Pero hablando de esta mujer o hablando de cualquier persona, hermanos, la voz de nosotros que Dios nos ha dado es un milagro de Dios. Imagínese si fuéramos mudos, o usted fuera mudo, o todo mundo fuera mudo. Imagínese un mundo en silencio. ¿Cómo sería un mundo en silencio? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Yo creo que sin la voz sería difícil comunicarnos. La voz es el sonido que producimos, ¿sabes? Cuando sale ese aire de nuestros pulmones y va pasando hacia arriba, pasa por la laringe, y ahí se encuentran también las cuerdas vocales, y en el momento que el aire toca esas cuerdas vocales, empieza o entra en proceso de vibración por el aire que sale de nuestros pulmones. Y ese aire, el momento que sale de esta área y entra a nuestra boca, saliendo del pulmón, toca la lengua, toca los labios o la mandíbula, toda esa parte que está aquí, entonces sale el sonido de nuestra voz. Y sucede, mire, así que ni cuenta nos damos cuál es el proceso, pero Dios nos hizo de esa manera. Es un milagro que algo de carne pueda producir un sonido. Usted agarra un instrumento, una guitarra, un bajo, y le da y sale el sonido. Pero de un ser humano, y eso es lo interesante, cómo tenemos un Dios inteligente. ¿No es así? Investigadores dicen que el habla, cuando una persona habla, viene del lado hemisferio izquierdo del cerebro, y una persona que canta no viene de este lado, sino que viene del lado derecho. ¿Y sabe por qué? Ahora entiendo que no está conectado cuando uno habla o cuando uno canta. Ahora entiendo por qué los tartamudos, cuando cantan, ni te das cuenta que es tartamudo, porque es otro hemisferio del cerebro. Y usted dirá: wow, es interesante esto, pastor. ¿Sabía usted que hay un día en el mundo donde se celebra el Día Mundial de la Voz? Si quiere apuntarlo, abril 16 es el Día Mundial de la Voz. ¿Y sabe qué es la buena noticia, hermanos, de la voz? Usted sabe, cuando uno va pasando el tiempo y los años, se empieza a ver las canas, las arrugas, sobre todo en el rostro y las manos, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es lo interesante de la voz? La voz no se envejece como envejece nuestro cuerpo. Gracias Dios, que si usted habla con una persona por teléfono, no, es una chamaca
Pero si no la conoces, momento que la conoces, oh, yo pensé que era una muchacha, era una persona de 70 años. La voz es más lenta para envejecerse. Así que tan importante es su voz que Dios le dio, que en sí refleja quién es usted. Es como sus huellas digitales, es su ADN, es única y es irrepetible. Nadie puede hacer su voz, a menos que haya un buen, ¿cómo se dice? Personas que imitan voces. ¿Cómo se les llama a esos? ¿Imitadores? Pues como que es imitado, más nunca igualado. Queda esa frase. Aunque alguien imite su voz, nadie tiene su voz. No tuve el tiempo de hacerlo. Quería sacar ciertas voces conocidas y que usted me dijera, ¿quién es? Ah, pues tal. ¿Quién es esta? No, pues tal. Con el hecho de escuchar la voz, usted sabe quién es la persona. Identifica la voz a las personas. Pero ¿sabe qué? Nadie puede tener su voz de usted. Cada quien tiene un timbre. Cada quien tiene un sonido especial, o sea, es única. Aún, hermanos, pero ¿cómo es eso, pastor? Que mi voz me identifica. Sí, usted puede hablar una persona por teléfono, usted se da cuenta si es hombre o es mujer, aunque ahorita hay duda, ya sabe por qué, ¿verdad? Pero usted sabe, ¿es hombre o es mujer? Aparte refleja tu persona, refleja si estás enojado o si estás feliz. Con el hecho de solo escucharle, enojado, ¿sí o no? Es la realidad también. Si eres una persona confiable, si eres una persona que aún usted habla con alguien, puede ser en persona o por teléfono, no, este se acaba de levantar, ¿sí o no? Aparte también si eres alegre o si eres sociable. Usted puede estar en medio de una multitud y usted está en cierto lugar, puede ser una fiesta, lo que sea, y alguien entra por la puerta y que diga, ¡ya llegué! Ah, ¿es aquel? ¿Sí o no? Por la pura voz. Así que, hermanos, yo creo que ahorita quiero que todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Usted va a escuchar una voz y quiero que me diga quién es esa voz, ¿ok? Vamos a ver si usted puede reconocer esa voz. Dios le bendiga, pueblo de Dios, en esta tarde. Juntos, unidos, nos podemos amar como Cristo nos amó. ¿Quién es esa voz? Gracias a Dios. Con el hecho de escucharle, ¿usted sabe quién es? ¿Sí? Acúselo con tu mamá, Kiko. ¿Quién es? Chilindrina, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la frase favorita del chavo? Ay, se me chispoteó. Bueno, hecho que usted la escuche, ahí está el persona. ¿Sí? Rata de 2 patas. ¿Quién es? Con el hecho de solo escuchar el timbre de la voz sabemos quién es la persona. Ahora, usted ha notado que cuando los jóvenes pasan por la pubertad, hola papi, ¿cómo estás? Hola papi, ¿cómo estás? Oye, de repente, ¿verdad? Les cambia la voz, ¿sí o no? Pero ¿sabe usted que a las mujeres, cuando ya pasan su edad, que ya son más grandes, la voz se les hace más fina? Por varias razones que no quiero explicar, ¿verdad? Pero en los jóvenes se vuelve más grave cuando pasan de niños a jóvenes y se le conoce como la manzana de Adán. La razón es que la distancia entre la laringe y la boca, como ellos crecieron, se hace más larga, y como se hacen más larga, pues crecen las cuerdas vocales y se hace hola, hola, más gruesas, ¿verdad? Así Dios nos hizo, hermanos, de esa manera. Ahora, hemos enseñado, hermanos, que Dios habla de muchas maneras. De la manera que usted menos pueda pensar, Dios te puede hablar. Amén. Así que hemos hablado de que yo creo que Dios siempre está hablando. El problema es que tenemos nuestros sensores espirituales apagados o quemados. Él nomás toma los papeles, el oficial, se va a su auto, mete la información ahí, al final viene y le dice, Señor, le voy a dar un warning o una advertencia. La siguiente vez que Dios le hable, haga caso. ¿Ya? Dios nos habla de muchas maneras. Yo creo, hermanos, que Dios habla, puede ser a través de una persona, que es otro tema. Puede hablar a través del Espíritu Santo, a través de una circunstancia, a través de la palabra, a través de la oración y de muchas otras maneras, hasta un sueño si Él quiere. Pero ¿sabe qué? De todos esos medios, uno de esos medios es la conciencia. Y se la ha puesto
¿Sabe a quién? A los cristianos, pastor. ¿A quién se la ha puesto? A los que son más santos, pastor. ¿No? ¿Se la ha puesto a quién? ¿A todos? A todos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Los animales tienen conciencia o no? Lea su Biblia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Dios le ha dado conciencia a los cristianos y a los no cristianos. A todos los seres humanos Dios nos ha dado conciencia. Dice Romanos capítulo 9. Bueno, Dios la usa con el fin de hablarnos, tanto al cristiano como al no cristiano. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, dice, no miento, dice Pablo, y mi conciencia, él tiene una conciencia tranquila. Yo sé que Dios me ha dicho esto, y dice, y mi conciencia me da testimonio a mi espíritu, como estoy convencido que esto es lo que ha dicho Dios. El Espíritu Santo, hermanos, habla a todo hombre, sea quien sea, cristiano o no cristiano, por medio de su conciencia. Independientemente de la palabra, independientemente de sueños, independientemente de la oración, de lo que sea, dice, te he puesto una conciencia y a través de ella, dice Dios, yo te puedo hablar. No importa el lugar ni nada. Pastor, yo creo que el Espíritu Santo a mí no me habla, o él ya no habla como antes. No, y sí habla. Y Dios le habló a muchos ahora para la junta y no obedecieron. Otros por enfermedad o por ocupación, ¿verdad? Pero otros, no, yo no quiero, pastor. ¿Está bien? ¿Verdad? Yo creo, hermanos, fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, todavía no venía el Espíritu, estaba Jesús sobre la tierra hasta que Él se fue, lo envió. Dice, Él os guiará. El Espíritu Santo guía al creyente, hermanos. Dice, a toda, ¿qué? La verdad. Pero si tú no te dejas guiar por Él, tú vas a creer cualquier tontera que cualquier pastor o persona diga o donde quiera. Dice, porque no hablará. Fíjese nomás. Porque no hablará por su propia, yo voy a decir lo que yo quiero, yo soy el Espíritu Santo. No va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber todas las cosas. Fíjense lo interesante que habrán de venir. Y usted lee el Nuevo Testamento y ahí está todo lo que habrá de venir. ¿Qué dice Dios? Ya lo dije todo, no tengo que andar diciendo nada. Mateo 11:13 dice que Él ya habló a través de los profetas y el último profeta, ahí está, listo. Ya no tengo nada que decir, pero es que hay un profeta ya, pastor, que me dijo esto. Te habla el Espíritu Santo y no le haces caso, pero un profeta que dice, yo soy profeta, sí le obedeces, mira. Pero para bendición, ¿verdad? Pero qué casualidad que no obedeces al Espíritu Santo que dice, no eches mentiras. Pero el profeta sí lo obedece, porque es un profeta. ¿Qué es la conciencia? Hace décadas atrás ponían un diablo y un ángel de este lado. Como era, para ellos en ese tiempo era como, esta es la manera que Dios me dice, esto es malo y esto es bueno. En ese sentido se hacían los periódicos en aquellos tiempos. Era para decirnos esto es bueno y malo, pero la conciencia, hermanos, es la capacidad propia de los seres humanos, sea quien sea la persona, una de reconocerse a sí mismo. Tengo conciencia, quién soy yo, quién es mi persona, conscientes de sí mismos, conscientes de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus actos. Tiene conocimiento de su propia existencia, pero aparte también de su ambiente y tiene dominio sobre sus sentidos. Eso es lo que en sí implica la conciencia de una persona, pero también cada ser humano, independientemente de su cultura, su nación, su lenguaje, su etnia, trasfondo, tiene una conciencia, esa persona. Y nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y cuando hemos ofendido a Dios. Hiciste bien. No hiciste bien. Y vamos a aprender algo de esto, hermanos. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Esa es la conciencia, aparte del Espíritu Santo. Y todos hemos tenido la experiencia de escuchar
Nuestra conciencia a veces que nos habla, o tratamos de evitarla o tratamos de silenciarla. Y usualmente la voz de la conciencia, en realidad, hermanos, no es tanto como que suena como algo. Es que yo escuché una voz que me dijo aquí, pastor, puede ser, pero fue nada más un sentir que usted no tanto que suena, sino que se siente como algo. Pero esa conciencia capacita al ser humano para que sepa lo que Dios justifica y lo que Él condena. Así de sencillo. Aún de niños pequeños, hermano, ellos saben cuando han hecho algo malo y son niños, porque es el ADN que Dios les puso. Así los programó Dios de esa manera. Actúa como una alarma que son para los incendios que usted tiene ahí en su casa, que suena que hay fuego, y a nosotros nos suena cuando estamos mal, y permanece en silencio cuando no tenemos ningún pecado contra Dios. ¿Por qué te va a acusar? No has hecho nada malo. Así es la conciencia. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué tiene en común el marinero que viaja por el océano, el viajero que atraviesa el desierto, o aún el aviador que va por las nubes? ¿Sabe qué es? Que todos ellos se van a ver en problemas si no llevan en un sentido como un aparato para orientarse, un GPS aunque sea, o una brújula. Se van a perder. O si no toman las estrellas del cielo, pues el que va por el mar, ¿verdad? Pero el que va en el avión, un GPS, se van a perder. Entonces nosotros como seres humanos tenemos un GPS que en sí que Dios nos ha puesto para dar conciencia y darnos orientación. Hey, ¿vas bien o vas mal? Fíjese lo que dice Job, capítulo 26, versículo 7. Job 26, versículo 7. Dice: mi justicia tengo asida. Dice, aquí la tengo conmigo y no la cederé. Porque voy a hacer un pecado. Dice, no lo voy a pecar porque yo no quiero ceder, dice mi justicia. Dice, no me reprochará mi corazón. ¿Qué es lo que está tratando de decir Job aquí? Mi conciencia. Dice, no me reprochará, no me condenará. Te está acusando ahí la conciencia. Dice, no me reprochará mi corazón, pero lo que quiere decir es mi conciencia en todos mis días. ¿Por qué? Dice, porque yo no cedo a mi justicia. Yo no cedo al pecado, decía Job. Se lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila, decía él. Job, hermanos, escuchaba con mucha atención la voz de su conciencia, o antes de actuar o antes de tomar una decisión él. A ver, ¿qué dice Dios? ¿O qué piensa Dios de esto? ¿Esto es bueno o es malo? Porque a veces hablamos más por hablar y ofendemos. Él aún para hablar, para pensar o hacer algo. A ver, ¿es correcto esto o no? Él escuchaba la voz de su conciencia. ¿Le agrada esto o no le agrada a Dios? Por eso él podía decir con orgullo que su conciencia a mí no me va a acusar, porque estoy haciendo lo que es correcto. Él no vivía mortificado, es que me voy a sentir culpa o voy a sentir vergüenza. No, él escuchaba la voz de su conciencia. Un caso muy distinto en contra es el caso de David. A él sí llegó a atormentarle su conciencia, aparte del adulterio. Pero hay algo interesante que dice en 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 5, en la traducción de Nueva Viviente. Dice, pero comenzó, 1 de Samuel 24, 5, dice, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, que va a la cueva, y esta es mi oportunidad para matarlo. Y el Espíritu Santo le estaba hablando, y la conciencia también, no lo hagas. Pero como trae ahí ese celo o coraje, ¡ching!, le corta un pedazo de manto. Y después la conciencia como, ¿y qué hice? Es el ungido del Señor, ¿verdad que sí? Le faltó al respeto en un sentido. A Saúl era el rey. Era para protegerlo, no para ofenderlo o lastimarle. Pero aquellos remordimientos después le ayudaron a David a respetar más a Saúl. Y el Señor al final se encargó de hacer justicia por lo que Saúl estaba haciendo contra David. Acuérdese de eso, Dios siempre va a hacer justicia. Es que aquel me hizo esto y me hizo lo otro y me dijo esto. Usted no se preocupe, a su tiempo Dios siempre hace justicia, se lo aseguro. Así, hermanos, que la conciencia es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para un ejercicio de autoevaluación. ¿Estás bien o estás mal? Así de sencillo.
La conciencia es aquello que nos dice si las acciones o actitudes que nosotros tomamos son correctas o incorrectas. Es una voz que nos dice, tú estás mal, tú estás bien. Yo lo llamo esto porque la Biblia lo dice, es una ley de valor. Una ley de valor o una ley o un valor que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, para que hagamos lo que es correcto. Puede ser una persona de hace miles de años. Dios le va a hablar a esa persona, sea quien sea. Desde un principio, hermanos, sin haber una Biblia todavía, sin haber un orden de ley que diga, no subas tal millaje o no hagas esto, no había nada sobre la tierra, ni policías, ni consejos de otras personas anteriormente. Pero ¿sabe qué? Adán, Eva y Caín supieron, mataste a tu hermano, eso es malo. Ellos sabían. No había nadie que le dijera, no deben de matar a seres humanos. ¿Quién? Ahí estaba la conciencia. Y ese valor llamado conciencia orienta los pensamientos, el comportamiento y las acciones de las personas para obrar bien. Así que conforme a los valores de Dios, dice Romanos 2:15, mirando la obra, quiero que vaya ahí mejor para que usted lo vea, Romanos capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la obra de, fíjese, de la ley escrita en sus corazones. ¿Ve usted? Esa conciencia es una ley que está impregnada en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Desde que Dios nos creó, dice Dios, yo te puse una ley. Aún Salomón dijo, Dios dice ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Imagínese, aparte de una conciencia, dice, Dios ya puso eternidad en tu corazón. Sea que vayas al cielo o al infierno, pero tú tienes ya eternidad en tu corazón. Y dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y luego fíjese, dando testimonio su conciencia. Y luego dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si usted tiene una conciencia saludable, porque no todos tienen una conciencia saludable, si usted tiene una conciencia saludable, te va a decir, tú estás mal, o le va a alabar, hey, muy bien hecho, qué bien que le perdonaste. Una u otra, acusándoles o defendiéndoles. Es como una Biblia que Dios puso en los corazones de las personas, en cristianos y no cristianos. Ahora, ¿por qué cree usted que las personas, a veces, no todos, porque ya tienen la conciencia cauterizada, pero por qué cree que algunas personas cuando toman, tratan de esconderlo, que no se den cuenta mucho, nomás aquí entre nosotros, o hacer drogas, o fumar, o adulterar, o robar? ¿Sabe por qué? Porque su conciencia les acusa. No son cristianos, no tienen el Espíritu Santo, y a lo mejor un padre que le diga eso no es correcto, a lo mejor no hay nadie, pero ahí tienen esa ley escrita, dice Dios, en sus corazones, que te va a defender o te va a acusar. Pero pastor, yo conozco a personas que, hombre, hacen cosas y parece que tienen el diablo dentro. Es la realidad, hermano. Su conciencia la dejaron, ignoraron el pecado, lo ignoraron, ¿y qué pasó? Cauterizaron su conciencia, la endurecieron, la mataron, como un fusible, la quemaron. Ya, sí, un punto como ya no aguantó, ya se acabó. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Resucitar esa conciencia a través del Espíritu Santo con el Señor. Pero bueno, pero pastor, ¿por qué algunas jovencitas no ven mal abortar? ¿Se ha notado eso en algunas, oiga? No puede ser, pero tengo que hacerlo. Y otras como, no pasa nada, andan con cartelones, es mi vida, ya es mi cuerpo y que no sé qué. Pero yo creo, hermanos, que la conciencia es como una ventana, como cualquier ventana de su casa, que pasa el tiempo. ¿Y qué pasa con la ventana? Se ensucia y usted tiene que limpiar. ¿Quién limpia las ventanas de su casa? ¿No las limpia? Se ensucian al pasar el tiempo. Si usted no las limpia, te va a batallar para ver para afuera y va a entrar menos luz. Es lo que hace la conciencia también. Permite que entre luz de parte de Dios, hermanos, y nos haga ver, hey, esto está bien o aquello está mal. Pero la conciencia, hermanos, cuando la ignoramos
Usted comete un pecado y lo ignora, y comete otro pecado y la ignora, siendo que le está diciendo ya no lo hagas. Es bien fácil cometer otro y cometer otro y cometer otro. Al final no va a sentir nada de culpa, no va a sentir arrepentimiento, no va a sentir confesarle a Dios su pecado. ¿Y qué pasa? Se cauteriza la conciencia, se hace insensible. ¿Por qué hay personas que hacen daños y daños? Porque así impusieron hacerlo. La conciencia les decía, no lo hagas, está mal. Ay, no me importa, es mi vida, acabo yo hago lo que yo quiera. Dale gas. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Usted conoce a mentirosos compulsivos. Cauterizada la conciencia. Ya lo hacen hasta, ellos se creen que hasta es de verdad lo que están diciendo. Y cualquier otro pecado, esas personas tienen la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada significa una conciencia endurecida. Significa que está quemada, silenciada o ha hecho un corto circuito. No importa qué piense la gente, no me importa qué diga la sociedad, no me importa qué opine Dios, es mi vida y hago lo que yo quiero y punto, le guste a quien no le guste. Ya, tienen su conciencia cauterizada. Y a mí qué me importa qué dice la gente, qué dice Dios, pues a mí sí me importa y tú vas a hacer luz a esas personas. Así que una persona con una conciencia cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente, que ya no sabe discernir qué es bueno y qué es malo, porque se ha vuelto insensible, es incapaz de sentir vergüenza, sentir culpa de nada, no siente remordimiento hasta el punto de que hace el pecado, no pasa nada. A lo mejor usted está en ese proceso ya de tener esa conciencia cauterizada. En los tiempos de Isaías capítulo 5, versículo 20, él condenó a los lectores de su nación por la insensibilidad espiritual que el pueblo y la gente estaba llevando a cabo en su nación. Y él le dice en Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto me hace recordar de BLM. ¿Usted se acuerda? Los Black Lives Matter y que no sé qué. Oiga, quemaban oficinas, quemaban negocios, quemaban casas y los policías nomás. Es que su manera de sacar su injusticia. Llega enero 6, nomás porque se pasearon cualquier dañito por ahí. Oh, sí, dale 5, dale 10, dale 20 años de prisión. Wow, mira nomás. Oh, es que los jueces de la Suprema Corte ya anularon el Roe versus Wade. Y el presidente, voy a hacer una ley para que se pueda otra vez instituir eso. A lo bueno que dice, no, eso es malo, hay que hacerlo otra vez. ¿Sí me explico? Cauterizada la conciencia. Pero pastor, abortar es malo y es antibíblico, Dios lo condena. Sí, eso no significa que porque hay una ley significa que Dios lo apruebe. Hay jovencitas, hermanos, que no son cristianas, que sus padres nunca lo fueron, que nunca le dijeron, mira mija, esto y esto es malo, tú no lo debes de hacer, tú no debes de tener relaciones sexuales con tu novio nunca hasta que te cases. Y ellos nunca aprendieron eso. Y aparte no tienen una Biblia, no han ido a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Cuando van a practicar eso por su mala decisión, ¿sabe qué pasa? Tienen su corazón acongojado, hermanos. Tienen su corazón triste, con dolor, con duda, con angustia, con temor y con culpa. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que les dice, está mal eso que tú vas a hacer. Amén. Es un megáfono que te dice, esa conciencia, bien hecho o mal hecho. Ahí Dios la puso de adrede, porque eres un ser humano. Y hablando de esto, hermanos, tocar las tortugas del mar o iluminar un foco, una tortuga, déjame usarle. Usted le alusa, eso se considera ilegal. Las sanciones federales incluyen tiempo en la cárcel y multas hasta $15,000. Tomar un foco y alusarle a la tortuga. Y cada vez que me dio un policía de los que están encargados de esto, vámonos chiquito, $15,000 para que se le quite. Miren nomás, que porque son especies en peligro de extinción de aquella ley,
de 1973. Cazar un rinoceronte. ¿Sabe cuánto le van a multar si usted mata un rinoceronte o le corta el cuerno? 1.8 millones. Era nomás de dólares para que se le quite. En China, matar un oso panda está castigado con la muerte. Pero ¿sabe qué? El aborto es promovido y celebrado. Y muchas jovencitas, dale gas. ¿Sí o no? Mátalo, que no pasa nada. Mira cómo protegen lo que no importa tanto. Pero esto, que es más importante. La Biblia dice, hermanos, que vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos, en una época de que asesinar no es malo. Las películas de horror y satanismo, ¿sabe qué? Son las más populares. Son las que van a ver hasta jóvenes cristianos. Satanismo, no, ni se imagina. Las más populares. Estados aprobando las drogas, aprobando la pedofilia, abortar es muy común. No critiques ni condenes a los homosexuales porque tú puedes parar en la cárcel. En Canadá, si su hijo dice, papá, yo creo que soy homosexual. No, mi hijo, tú no eres homosexual. Mi hijo es hombre, ¿verdad? Y el niño va a la escuela y dice, oiga, directora, es que fui a mi casa, le dije a mi papá que yo soy homosexual y me dijo que no. Oh, no, vamos a hacer esto, firma aquí, fírmale aquí, que no sé qué. Y hijo, vámonos, vienen y le quitan al niño si el gobierno quiere. ¿Por qué? Porque usted no lo aceptó. Qué chula. Miren nomás. Aparte de ello, en Suecia, los izquierdistas hicieron una ley para no hacer diferencia entre sexos. Los hombres tienen que sentarse en el baño público para orinar. Es que puedes ofender a las mujeres. Wow, ¿y el hombre qué? ¿No vas a ofender al hombre? Yuri Toloshko. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos de esto de homosexualismo, dimos este ejemplo de este joven? Se casó en el 2020 con una muñeca infable de nombre Margot. Chulada. Pero ahora resulta, no, ya me divorcié de ella. Después de 4 meses. Lo que pasa es que tuve algunas complicaciones con ella. La mandé a reparación. Mientras ella estaba en reparación, me metí con otras 2 muñecas y nos declaramos ahora divorciados. Wow, qué cosas. El hombre lo ha distorsionado, hermanos, con sus deseos y sus pecados. Richard Torres, un peruano, decidió casarse con un árbol bajo la Torre Eiffel en París, en mayo 20 de este 2022 que acaba de pasar. Pero aparte vistió también de blanco al árbol. ¿Ve usted cómo tiene el instinto de Dios? Como esto es lo correcto, pero no con esto. El alcalde de un pequeño pueblo mexicano en Oaxaca, este pasado julio, Víctor Hugo Sosa, se casa con un cocodrilo de 7 años llamado Princesita, con la esperanza de que nos vaya bien en la pesca. Pero tuvieron que atarle el hocico al cocodrilo, porque para poder darle el beso mientras estaba llevando a cabo la ceremonia. Había tambores, había flautas y trompetas, todos felices. No, y no le quiero decir el hombre que se casó con una pizza allá en Rusia, no, para que sepa. ¿Sabe qué me enseña esto? Esto no es nada nuevo, hermanos. Nabucodonosor se llenó de soberbia y no quiso reconocer a Dios. Daniel 4:30. ¿Qué hizo Dios? No me quiere reconocer. Yo soy el que te he dado todo este poder que tú tienes. No, yo, mira lo que he logrado. Wow, mi reino, mis soldados. Wow, mira. Vámonos. ¿Qué hizo Dios? Le quitó ese conciencia, ese razonamiento. Dios se lo quitó y al final, ¿cómo terminó? Comiendo hierba del campo. Sus uñas se le hicieron como animal y uñas como de aves. Daniel 4:33. ¿No me quiere reconocer? Te lea Romanos capítulo 1. Esos que andan, yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Dices, ok, dale gas, éntrale. Y ahora andan por las calles desnudos y los niños ahí y no hay quien diga nada. Pero si un pastor va y predica, llegan los ateos, hasta le tumban el cajón donde está parado predicando y no hay quien haga nada. No, sí, vámonos a la cárcel, chiquito, porque estás ofendiendo al ateo. Oye, pero esos niños que están viendo eso están malos de la cabeza, hermanos. Qué triste.
Pero pastor, ¿cuál es la razón de todo este pecado y maldad y confusión en el mundo? ¿Por qué es que hay políticos malos? ¿Por qué los élites o gobiernos quieren reducir la población mundial? ¿Por qué las pandillas se reúnen en nuestras calles para disparar y matar policías, quemar edificios? ¿Qué se esconden detrás de las bombas y asesinatos? ¿Y por qué algunos llamados cristianos aún han dejado de ir a la iglesia para vivir vidas egoístas y pecaminosas? La respuesta ahí está en ese versículo que leímos, 1 Timoteo 4. Tienen cauterizada la conciencia, han elegido su voluntad por sobre la de Dios. Pero ¿qué dice Dios? No hay nada que no venga por lo que tú siembres. Al final siempre Dios gana. Sepa eso, hermanos. Déjalos, dice Dios, déjalos. Si no me encargo de ellos aquí, yo me encargo de ellos allá. Pablo identifica, hermanos, a los que tienen la conciencia cauterizada, dice en 4:1-2, 1 Timoteo 4:1-2, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, ya doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo es que este tipo de personas pueden mentir sin sentir vergüenza o culpa y propagar un engaño sin remordimiento, hermanos? Porque tienen cauterizada la conciencia. Ya no sienten que mentir es malo. Todo está bien. Todo depende de cómo tú lo quieras ver. Anteriormente, un poquito más atrás, también Pablo escribe algo sobre esto. En 1 Timoteo capítulo 1, no el 4. Versículo 4 y 5, pero pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Porque usted puede tener una buena conciencia o puede tener una conciencia cauterizada. De que la tiene, la tiene. ¿Cómo la ha dañado? Depende de nosotros. Pero dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso significa que unos tienen una mala conciencia y otros una buena conciencia. La de la buena conciencia tiene la capacidad de distinguir esto es bueno y aquello es malo. Estoy libre de culpa y tengo corazón limpio, decía Pablo ahí. Entonces Dios, en su infinita misericordia, intenta que el hombre entienda: hey, tú eres un pecador, procede al arrepentimiento. Entonces el pecador ignora esa voz e inflama, como quien dice, su mal camino hasta cometer hechos vergonzosos. Pero Dios también llama una conciencia cauterizada, como le dije en Romanos capítulo 1, una mente, dice, una persona con una conciencia cauterizada es una persona con una mente reprobada, como ya tiene un cortocircuito ahí, ya no está bien. Y dice ahí Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que ellos las hacen, está bien, no pasa nada, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos. Dios no los está castigando. ¿Qué dice Dios? Déjalos, solitos se están castigando, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios dice, no lo hagas, no importa, es mi vida. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:5 acerca de tener una buena conciencia y le dice, manténla. Eso significa que yo como cristiano tengo que mantener mi conciencia limpia. Porque dice él, porque algunos, dice, por no tenerla limpia, ¿qué dice el versículo ahí? La rechazaron y naufragaron, o sea, se apartaron de Dios. Es cristiano, pues, pero anda en el mundo. Dice, no, a lo mejor nunca lo fue, dice, y tienen cauterizada la conciencia. Así que eso significa que el estado de nuestra conciencia, hermanos, afecta nuestra fe, porque es lo que dice el texto. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, o sea, desecharon su conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ve usted? No me importa, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Entonces ya, ¿verdad? Dice que naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, cuando permitimos que una ofensa permanezca sin ser resuelta en nuestra conciencia, cometí un pecado, pastor, me acosté con mi novio y no debí de haberlo hecho, Señor, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Dios te va a perdonar y te va a limpiar tu conciencia. Pues dicen, no, lo vuelvo a hacer porque me gustó, ¿y qué?
Dale, dice Dios, dale. O te va a dar una enfermedad, nadie va a confiar en ti y van a pasar algunas cositas. Así que dice Dios, manténla limpia y si no, la vas a perder. Cuando Pablo ordena a los creyentes obedecer las autoridades que gobierna, hasta les dice, es por tu conciencia también. Y le dice en Romanos 13:5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también, ¿qué? Por razones de conciencia, porque es lo que Dios quiere. Es lo correcto que tú obedezcas las leyes terrenales. Así que no debemos de actuar en contra de ella, sino a favor de la ley que dice Dios para que tú tengas tu conciencia tranquila. Pero la conciencia, hermanos, no siempre funciona como es debido. Para entender por qué, como hemos dicho, es la brújula. Una brújula puede estar buena, pero si usted le acerca un imán, ya no es íntegra. Es el pecado, hermanos, mis sentimientos, lo que yo pienso, daña esa conciencia. Ya no te da lo que es acertado y te desvía. Que en vez de apuntarte al norte, a lo mejor te manda para el sur. Y es lo mismo con esto. Si dejamos que influyan nuestros deseos egoístas, nuestros sentimientos, no nos va a indicar el camino correcto. Si no consultamos el mapa, que es la palabra de Dios, no vamos a saber distinguir entre, mira, esto es bueno y aquello es malo. Además, para que la conciencia funcione debido o lo correctamente, también necesitamos sí la palabra, sí la oración, pero también al Espíritu Santo. Porque Pablo dijo en Romanos 9:1, mi conciencia, dice, da testimonio conmigo, en conformidad con, dice, el Espíritu Santo. Entonces, aparte de la conciencia, Dios nos ha dado muchas herramientas para estar correctos delante de Él. Que la gente no lo quiera hacer, es problema de ellos, pero le van a dar cuentas a Dios. ¿Cómo mantener una buena conciencia? Ahí podemos hacer otro sermón, hermanos, pero se lo digo rapidito. ¿Cómo mantener una buena conciencia? Orando, leyendo la palabra de Dios. Conforme la leemos, hermanos, ¿qué pasa? Entendemos la voluntad de Dios y nuestra conciencia se vuelve más sensible a la voluntad de Dios. Otra es sensible a la voz de Dios, confesando nuestros pecados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, buscar el arrepentimiento a cada día, buscando también o practicando la santidad, estando bien con Dios y bien con el hombre, pero sobre todo, hermanos, aplicando la sangre de Cristo a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque solamente, más que todas las demás cosas, más la sangre de Cristo es lo que va a limpiar nuestras conciencias, porque está sucia, está dañada. Y es lo que dice Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas, pecados, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Ve usted? ¿Qué va a purificar nuestra conciencia? La sangre de Cristo, hermanos. Así que para tener una conciencia limpia tenemos que examinarla. En una ocasión el salmista David, que dice la palabra, es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hacía David? ¿Sabe qué es lo interesante? El anhelo de él era, yo quiero estar bien contigo, Dios. Eso era conforme al corazón de Dios. No importa lo que haga, Señor, yo quiero estar bien contigo y quiero que me muestres cualquier pecado, mala decisión, muéstramela, Dios, porque no quiero que mi conciencia me culpe. Y él escribe en Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Él quería tener una conciencia tranquila, no que le estuviera acusando. Acuérdate lo que hiciste, por favor, Dios. Así que, hermanos, cuando Dios nos creó, nos dio esa capacidad de conocer a Dios, pero también de conocer esto es bueno y aquello es malo. Creo que la mayoría hemos visto esa película de Disney, Pinocho. ¿Usted la ha visto o no? Que hoy en día muchos viven en el mundo de Pinocho, a base de pura mentira. Pero Pinocho, hermanos, era un títere de madera, un monito que yo quiero ser un niño de verdad, ¿sí o no? Y fíjese lo interesante, que no tenía conciencia porque era un monito de palo. Era un títere nada más, y en lugar de una conciencia, ¿qué es lo que tenía? Un grillo. Eso está bien y aquello está mal. Pero al final se mete en un montón de problemas porque el grillo ya no estaba ahí. Pero ya al final, cuando su deseo se cumple, se vuelve niño,
Ya no necesitaba el grillo para poder guiarlo. ¿Por qué? Porque recibió una conciencia y pudo distinguir esto es bueno y aquello es malo. Y esto nos recuerda a sí mismo con Adán, hermanos, cuando él pecó. Pasó de ser un hombre con conciencia a ser un títere en un sentido de Satanás. El diablo arruinó su conciencia, ya no funcionaba bien. Y por esa razón puso un montón de... Es que la mujer que me diste y que no sé qué, y la mujer también. Y Dios los confronta en su pecado. Y en vez de decir, sí, Señor, la regué, perdóname, me arrepiento. No, la mujer, ¿verdad? ¿Y tú para qué me dabas esta, verdad? Y no sé qué. Y al final, cuando mató a su hermano Abel, cuando él tiene a su primer hijo, se pasó ese pecado a su hijo también de una conciencia cauterizada. No sintió convicción de su pecado. En vez de confesar su pecado, hizo excusas y al final también, cuando mata a su hermano, ¿qué hace? Mejor me voy. No quiso aceptar su... ¿Qué es lo que hacen muchos ahora? Esto no está bien y esto y lo otro. Van y se meten al cuarto. Si son marido, se salen, cierran la puerta y se van patinando. Confronte la situación. Y así mismo los cristianos también. ¿Pasa algo? Ya no voy a la iglesia, mejor ahí puros. ¿Quién está guiando tu conciencia? ¿Tus sentimientos, tus emociones, tus amigos, tu carne? ¿Es Dios o es el diablo? Sepa siempre, hermanos, que la conciencia tiene que estar subordinada a la palabra de Dios, a la oración y al Espíritu Santo. Si ella no está ahí, se le va a cauterizar y al final, ¿por qué? ¿Por qué es malo? Pregúntese, ¿cómo está mi conciencia? Le invito para que cierre sus ojos, vamos a orar. Sepa que Dios siempre le va a hablar. De que usted no lo quiere escuchar es otra cosa. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, la oración, las personas, las circunstancias, también, Señor, has puesto la conciencia en nosotros para decirnos qué te agrada y lo que no te agrada, Señor. Pedimos, Señor, para que podamos escucharla, ser obedientes a ella, Señor, para tener una conciencia limpia sin que nada ni nadie, Señor, nos acuse. Así que, Señor, habla a tu pueblo, habla también a los que no son de tu pueblo, Señor, porque nos amas tanto a nosotros como a ellos también, Señor, y tienes un plan tanto para nosotros como para ellos también, Señor. Sé teniendo gracia, sé teniendo misericordia, Señor, para que se vuelvan a ti, Señor, y nos volvamos a ti. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.